¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva jornada que nos encuentra aquí en nuestra querida pantalla de la televisión pública para hablar de salud. Ni más ni menos del gran tema de este momento que siempre es el eje central de nuestros encuentros cotidianos. El dato positivo habla de que ya en la Argentina son 4.076.921 los recuperados de COVID y también hay datos que hablan de realidades muy importantes que no tenemos que perder de vista y son justamente el total de casos confirmados que ascienden a 4.470.374 y por supuesto la información que habitualmente les decimos es la que menos queremos mencionar o ver crecer es la del total de fallecidos que son en nuestro país 94.304 mujeres y hombres que lamentablemente han perdido su vida, familias enteras destrozadas por esta situación y bueno, la enorme tarea que tenemos por delante es evitar que esto siga sucediendo. ¿Cómo? Bueno, una de las formas es con las vacunas y ya se han aplicado 20.823.408. Por supuesto es mucho, pero falta y van a seguir incrementándose estas cifras y ahora les voy a contar una noticia que es muy importante y que tiene que ver justamente con este punto. Les decía que la información de último momento es justamente la que habla de que se han comenzado hoy por la mañana a distribuir las vacunas Sputnik V que llegaron el día martes al país. Se están distribuyendo a todas las jurisdicciones y recuerden que hay más de 350.000 dosis de componente 2, son 355.400, específicamente las del componente 2 y 361.800 las del componente 1. Así que este fin de semana va a comenzar, por todo lo que venimos recabando como información en cada una de las jurisdicciones, la aplicación de las segundas dosis de Sputnik V, más de 360.000 dosis que se están distribuyendo, así que estén atentos, vivan donde vivan, a las aplicaciones, a la web, al celular, al WhatsApp, a todo, atentos, porque durante el fin de semana probablemente haya muchas novedades en relación a esta posibilidad que tiene que ver con completar los esquemas vacunales con Sputnik V, segundas dosis que llegan a cada rincón del país. Y si hablamos de vacunas, hablamos de variantes, hablamos de la región, nosotros saben ustedes que siempre queremos tener a los que más saben, que son quienes pueden ayudarnos a comprender dónde estamos parados y a interpretar de manera correcta para evitar la infodemia. Está con nosotros Pablo Tsukayama. Pablo, desde Perú, te agradecemos muchísimo. Él es investigador en genómica microbiana, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Me escuchás? Hola Natalia, buen día, un saludo desde Lima. Un enorme placer charlar con vos. Hay mucha gente en Argentina que no te conoce. La verdad es que yo hace mucho tiempo hago un seguimiento de tu trabajo que valoro muchísimo porque en estos tiempos encontrar fuentes de información confiable y aportes analíticos es lo que nos permite interpretar, ¿no?, la situación para poder saber cómo avanzar, cómo seguimos. Pablo, voy a aprovecharte, tu conocimiento sobre todo, y me gustaría que le cuentes a todos los que nos están viendo de qué se trata la genómica, el estudio. Yo siempre digo que la ciencia es el presente y el futuro, y muchas veces hay estados, hay gobiernos que no han invertido en eso y lamentablemente se deteriora, ¿no? Y el valor que ustedes le aportan a esto. ¿Qué se trata el estudio genómico y cuán importante es para preservar la salud de las poblaciones, ¿no? La genómica es el estudio del material genético para entender mejor sobre los procesos biológicos. En este caso, utilizamos el material genético del nuevo virus SARS-CoV-2 para poder rastrear su transmisión y su evolución a lo largo del tiempo, con en particular énfasis en la región. Mira, es tan sencillo como eso. Por eso también se asocia a la vigilancia epidemiológica. Para poder hacer el estudio genómico necesitamos los resultados de las PCR y poder evaluar. Te digo esto porque viste que en la región tenemos un inconveniente grande que es con las variantes que ingresan desde otros lugares a cada una de las poblaciones, ¿no? Por eso el estudio genómico nos permite saber cuál es la forma que tiene ese virus que circula en cada ciudad, en cada país. Exacto, y esto de la vigilancia genómica, como le conocemos, ha jugado un rol muy importante, sobre todo en los últimos meses de la pandemia, ¿no? Cuando hemos empezado a escuchar sobre la aparición de nuevas variantes, primero desde el Reino Unido, luego Sudáfrica, luego Brasil, ahora la India, ahora la región andina, ¿no? Porque tenemos ahora una gran necesidad de monitorear lo que está entrando desde fuera de la región, que era el principal temor en las últimas semanas y meses,
Y tenemos que balancear eso con la necesidad de monitorear lo que está circulando dentro de la misma región, de lo que se puede estar originando en nuestros propios suelos. Entonces, esta vigilancia adquiere mucha importancia en estos tiempos porque hay que monitorear muy de cerca, ¿no? ¿Cuáles son las variantes que están entrando de fuera? ¿Cuáles son las variantes que se pueden originar por dentro? Porque cualquiera de esas dos puede terminar predominando y causando nuevos brotes, ¿no? Al menos aquí en Perú ya estamos saliendo de una segunda ola que ha sido bastante terrible, fatal y extendida. Nos estamos preparando para una posible tercera ola en los siguientes meses. Entonces, en este sentido, vamos a tener que monitorear muy de cerca cuáles son las variantes que están circulando para ver si estas implican un mayor riesgo para la población y si se deben dictar medidas especiales al respecto. Claro, Pablo, vos fuiste uno de los que detectó oportunamente la variante de Lambda, la andina C37, como querramos llamarlo, pero es tan importante esa detección que vos decís precoz y también la observación, porque ahora estaría siendo una variante de preocupación. Y también te voy a pedir y voy a aprovechar de tu docencia y tu capacidad de explicar, ¿por qué una variante pasa a ser de preocupación? A ver, variantes en la actualidad, en la región, de hecho ya tenemos cientos circulando, pero la gran mayoría de estas variantes no presentan ningún comportamiento especial, ¿no? Básicamente son el mismo virus que llegó desde China el año pasado, pero que ya ha ido acumulando algunos cambios en su material genético que nos permiten seguirlo, pero que se comporta de la misma manera. Sin embargo, eventualmente aparecen en distintas partes del mundo variantes que sí tienen un comportamiento diferente. Y en estos casos estamos buscando tres tipos de comportamiento: mayor transmisibilidad, mayor virulencia y escape de la acción de las vacunas. Hasta ahora tenemos unas 4 variantes de preocupación para las cuales ya se ha demostrado que existe una mayor transmisibilidad y por eso entran en la máxima categoría de preocupación. Está la siguiente categoría, variantes de interés, que se presume que podrían ser más transmisibles o más virulentes o podrían escapar de la acción de las vacunas, pero no hay información suficiente para corroborar esta información. Entonces, en la medida que vayamos adquiriendo más datos sobre esta variante lambda o variante andina, entonces la OMS considerará que ya tiene información suficiente para decir, ahora sí, esta es la variante de preocupación. Y no sorprendería que suba de categoría en las próximas semanas porque de hecho ya tenemos algo de preocupación en la región, la variante P1 o gamma asociada o observada inicialmente en Manaus, que ya se ha expandido rápidamente por la región. Lo que estamos viendo ahora es que había una segunda variante que estaba ahí dando vueltas en los últimos meses y se ha vuelto predominante en varias partes de la región. Entonces, probablemente son 2 variantes, gamma y lambda, las que están dominando y por lo tanto ambas tienen potencial de ser variantes de preocupación. Sí, todos ahora están hablando de la variante Delta, que por supuesto en la región todavía no ha llegado con el impacto que sí lo ha hecho en Europa o en otras regiones, pero me parece muy importante esto que mencionás. Nosotros ya tenemos variantes en Sudamérica que están circulando, que siguen circulando. La variante y la modificación de esta variante, para ir concluyendo un poco, ¿la podemos predecir? ¿Y las vacunas hasta el momento han demostrado seguir siendo eficaces? Primero, es imposible predecir la evolución del virus. No sabemos exactamente cómo va a cambiar y cuál va a ser el efecto de esto sobre la biología del virus. Lo mejor que podemos hacer es tratar de monitorear la evolución del virus en tiempo real a través de esto del secuenciamiento genómico. Y en la región hemos venido desarrollando estas capacidades en los últimos meses y se ha avanzado bastante, de hecho. Sin embargo, estamos un poco atrasados con respecto a otras regiones. De las 2 millones de secuencias genéticas que se han generado del virus, menos del 2% pertenecen a Sudamérica. Entonces, si bien hemos avanzado, pero nuestra capacidad de vigilancia, de observar lo que está ocurriendo en la región, es bastante limitada con respecto a otras regiones. Sobre el tema de las vacunas, es poco lo que se sabe frente a lambda, precisamente porque aún no se han hecho los estudios, aunque entiendo que ya están saliendo. Ayer leí el informe del Consorcio País, que parece que ya están evaluando la vacuna de Sputnik contra este en particular, y parece que funciona bien. En general, lo que se ha visto es que todas las variantes, todas las vacunas tienen alta eficacia contra todas las variantes circulando. En algunos casos preocupa porque en experimentos de laboratorio se ha visto una reducción de la capacidad de neutralización de algunas vacunas. Sin embargo, en general,
todas siguen protegiendo muy bien contra enfermedad severa y muerte, y podemos esperar que pase lo mismo con Lambda y Delta en los próximos meses. Muy bien, con esta síntesis te agradecemos, Pablo, por tu aporte, por tu participación, y seguiremos seguramente molestándote y consultándote. Si no, pueden seguirte en tus redes sociales, Pablo Tsukayama. Ahí lo pueden, por supuesto, acceder a toda la información y, por supuesto, a toda esta voluntad que tenés de comunicar algo tan complejo. Un abrazo para vos desde Argentina. Un abrazo, gracias por la invitación. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y volvemos a nuestro país. Nunca nos fuimos, pero es importante ver el matiz regional. Pero en la Argentina hay situaciones muy puntuales vinculadas, por supuesto, a lo infectológico, a lo epidemiológico, que ustedes saben que siempre llamamos a quienes más saben y pueden sumarnos información. Está con nosotros Ricardo Teijeiro. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenos días, médico infectólogo. Ricardo es quien nos va a ayudar ahora a desentramar un poco esta situación que estamos viviendo. Hablábamos recién de la genómica, Ricardo, y con vos queremos sumarle una mirada más infectológica, ¿no?, de esta situación. Recién Pablo desde Perú nos decía, bueno, la variante andina, la lambda, es una variante de preocupación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las variantes respecto a la situación en la que hoy está puntualmente nuestro país? Ricardo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Lo primero que tenemos que aclarar que este es un virus que tiene una característica especial de producir muchas mutaciones. Hay algunas con estas variantes que le da una complejidad al virus que lo hace cambiar característica, como hacerlo más contagioso, con una mayor transmisibilidad, mucha más afinidad con la célula humana, y por eso permite a desplazar a las otras variantes. Nosotros en nuestro país en este momento tenemos una gran circulación de variante de Manaos y circulación de variante andina. Ya tuvimos algunos casos de ingreso de la circulación de Delta, porque bueno, ingresaron a nuestro país, algunos casos fueron aislados, entonces de esa manera estamos controlando la circulación comunitaria, que en algún momento es probable que se dé. Por eso lo que debemos decir que es muy bueno tener un control de la evolución de las variantes, porque nos hace a nosotros trabajar en los aislamientos, en los cuidados epidemiológicos, en ver cómo tenemos que ir modificando también decisiones desde la epidemiología, ¿no? Y eso para la región es muy importante. También es muy importante tu experiencia en la primera línea de batallas, digamos, que estás siempre ahí en continua atención con la ciudadanía, con la población. ¿Notás que hay algo distinto a lo que sucedía quizás en el invierno pasado? ¿Notás más conciencia? ¿Notás que hay una interpretación de lo que estamos viviendo y una conciencia individual, o nos falta? No, a ver, hay un conocimiento mucho mayor de la ciudadanía, desde los médicos inclusive, a lo que es esta enfermedad, la pandemia. La gente hoy realmente conoce el tema de la pandemia. Ahora, de ahí trasladarlo a la concientización de la gente de riesgo, a veces cuesta. ¿Por qué? Porque uno ve todavía mucha gente que se moviliza, que hace reuniones, que hace manifestaciones, que no usa barbijo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿qué nivel de conciencia de riesgo? Todavía la gente está creyendo que la enfermedad es individual. Y esto no es una enfermedad individual. Esto es una enfermedad que nosotros podemos tener en forma sintomática, pero la transmitimos a los demás que pueden tener riesgo. Entonces hay que ser más solidario en ese sentido. Y eso no lo estamos viendo tanto. Ahora sí, tomó conciencia de que hay una enfermedad. Pero fíjate inclusive lo que está pasando, claro, el siguiente con paso, los vuelos. Sí, claro. Sí, me decías. Sí, lo que está pasando. No, lo que está pasando con los vuelos es muy clara. La solidaridad está ausente, porque en realidad uno lo que quiere explicar es que esa pequeña proporción de la población que decidió viajar al exterior, por la razón que sea, pone en riesgo a la otra parte, la gran mayoría de la población, si es que no se hace este control que se está haciendo, que no es simpático, pero que es necesario. Es que hay que modificarlo, hay que mejorarlo. ¿Por qué? Porque también sabemos que puede venir más gente del exterior, pero va a tener que... ¿Por qué motivo? Por supuesto, sí. Hay que proteger al resto de la sociedad.
El motivo es ese, la protección del resto de la sociedad. Entonces es necesario que se haga algo. Quizás esto no sea lo más simpático. Es necesario transitoriamente hasta que adaptemos una nueva modalidad. Exacto, es una constante transición la que hay que vivir porque el virus muta, porque la situación cambie, por lo que dijiste recién, Ricardo. No es una cuestión individual, no es que un país se salva solo, no es que un individuo se salva solo. La humanidad en su conjunto tiene el desafío de transitar esta instancia pandémica que es tan importante comprender de esa manera. Vamos a algunas consultas que nos llegan de nuestros televidentes que quieren hacértelas a vos, te las comparto. Ramón de Mendoza dice, ¿es verdad que la variante Delta se puede contagiar solo por estar unos pocos minutos con otra persona? Depende de muchas cosas. También uno se puede contagiar cualquier variante por estar unos minutos. Depende a qué distancia estoy, si estoy al aire libre, si tengo el barbijo puesto. Es como decimos siempre, la mejor prevención es la que hacemos con estas medidas. Estar distanciado, estar al aire libre o estar con circulación de ventilación, no hacer reuniones y usar el barbijo. Esa es la mejor protección. Claro. Aparte de la vacuna. No hay que aflojar. Claro, aparte de la vacuna, pero la vacuna de por sí sola, sin todo esto que mencionaste, tampoco sirve. No frena la circulación del virus. Evita que yo tenga una enfermedad grave, pero no frena la circulación del virus. Muy importante esa diferencia. Miriam de Tucumán dice, ¿en qué países limítrofes está circulando la variante Delta? Una de las preocupaciones es Brasil para nosotros, que ya tiene circulación de variante Delta, todavía no es importante, pero sí ya tiene circulación. Y Brasil con nosotros tiene una circulación fronteriza que la gente entra caminando. No es que se controla tan fácilmente como en Ezeiza. Entonces, ese es uno de los riesgos para nosotros. Por eso tenemos que tener esos cuidados. Muy bien. Siguiente pregunta, en este caso de Roxana de Capital. Dice, ¿la variante Delta es más letal que la de Manaos? El tema de la variante Delta claramente es la preocupación del momento. Sí, nosotros ya no tenemos gran circulación todavía, pero en el mundo no ha demostrado que es más letal. Fíjate vos que en Reino Unido, que es uno de los lugares donde tiene más pico de variante Delta en este momento, no hay más letalidad que con las otras variantes. Lo que hay es mayor circulación, mayor cantidad de gente enferma, porque desplaza las otras variantes. Y no midamos la enfermedad con la muerte. Una cosa es la muerte, pero nosotros volver a tener 40.000 casos con una nueva variante, aunque no haya una alta mortalidad, nos para el país de vuelta. Entonces miremos, el sistema de salud no es solamente la enfermedad del paciente. En el sistema sanitario tenemos que ver que estamos paralizando un país si tenemos una gran circulación de virus. Exacto, hay que prevenir antes de curar, ¿no? El gran desafío de la salud. Fernanda de Mar del Plata dice, ¿los barbijos de tela protegen igual? Gran pregunta de Fernanda. A ver, los barbijos sabemos todos que tienen distinto nivel de protección. Todos los barbijos que son tricapa son los de mejor protección. Cuanto más domiciliario es el barbijo, y si es una tela simple, va a impactar mi gota cuando estoy hablando. Entonces, de alguna manera, la gota grande va a impactar. Pero si yo estornudo, si no tengo una buena adaptación a la nariz y el mentón con el barbijo, también por los lugares libres va a salir lo que yo estoy hablando, pequeñas gotas, Veamos, yo tengo que tener virus para poder transmitirlo. La protección hay que usarla, hay que mejorar el tipo de barbijo. Clarísimo. Bueno, Ricardo, un abrazo. Gracias a vos y a todos los integrantes de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, que hacen un enorme trabajo en cada rincón del país. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarnos. Chau, hasta luego. Buen día. Hacemos una brevísima pausa. En el próximo bloque llega Ricardo, que se fue recién, pero llega Hernán Maroni. Como siempre, tenemos el placer de compartir con él tantos tips interesantes para mejorar nuestra alimentación. Ya volvemos.
Bueno, yo estoy acá con mi mate, con lápiz y papel, porque llegó el turno, el momento de hablar con él, con Hernán Maroni. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola, Nati, muy contento de estar acá. Siempre, siempre. Y hoy vamos a hablar de algo que nos va a ayudar muchísimo en nuestra economía y en nuestra alimentación, que es la quinoa. La quinoa, que realmente es algo que en general no incluimos habitualmente los argentinos en nuestra alimentación y que es un desperdicio total. Perdemos una oportunidad enorme. ¿Cuáles son las características que tiene la quinoa, Hernán? La quinoa es un alimento que en el año 2013 tiene tanto aporte nutricional que se creó el Año Internacional de la Quinoa propuesto por Bolivia. Y justamente es un grano que se produce, es una semilla que viene de un pseudo cereal que se produce en la zona andina. Y justamente es muy interesante a nivel nutricional porque tiene muy buen aporte de proteína que, como para que nos demos una idea, en comparación con el arroz, por ejemplo, tiene el doble de proteínas que un grano de arroz tradicional o integral. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del aporte de hierro que tiene este alimento, también es excelente. Tiene aproximadamente más del doble de hierro que, por ejemplo, un grano de arroz, que habitualmente lo comparo porque lo consumimos en lo cotidiano, en nuestras casas. Claro. Es mucho más fácil. Ahora, sé que trajiste varias cosas, pero una de las preguntas que uno se hace es ¿cómo la manejo a la quinoa? ¿Cómo es su cocción básica? Exacto. Hay algunas formas de preparación que pueden ser muy simples si preparamos un videíto con la producción, como para que lo podamos ver. La quinoa es un cereal que cuando lo ponemos en remojo emite alguna espuma que se llama saponinas. Esto, cuando nosotros lo consumimos, le podemos sentir algo de sabor amargo. Entonces es importante que cuando vayamos a consumir estos cereales, que los enjuaguemos bien para que libere esas espumas. Esa espuma es una especie de jabón y que no tenga sabor amargo. Entonces, en primer lugar, siempre cuando vayamos a preparar la quinoa, dejarla en remojo si podemos un par de horas y después enjuagarla y frotarla debajo del agua hasta que el agua salga bien limpia y que no tenga nada de espuma. Dicen que hay que lavarla 9 veces. Bueno, hay que tener un rato, pero en principio, si no, lo lavas 9 veces, pero la clave es frotarlas entonces y darle agua. Está mientras estamos en la pantalla para poder ir pasando el video de la cocción. Así Hernán nos va explicando el paso a paso. A ver, la producción, bien. Ahí está. Entonces, Hernán, para preparar, ahí vemos que la ponemos en remojo, le agregamos agua y la vamos a empezar a frotar con las manos hasta que el agua salga limpia. Ahí vemos que todavía sale turbia. Después de un ratito de estar enjuagando, va a salir completamente limpio y lo vamos a colar y lo llevamos al fuego. Le podemos poner un poquito de aceite, ajo y lo doramos a penitas un poquito y ahí le vamos a agregar el doble y medio de agua. Si pusimos una taza de quinoa, ponemos 2,5 de agua. Le ponemos sal, diferentes condimentos de los que nos gusten, pueden ser laurel, romero o cualquier otra, y ahí lo vamos a cocinar hasta que empiece a hervir. Y una vez que empiece a hervir, ahí bajamos el fuego y lo dejamos tapado que se absorba. Esto es lo mismo que hacemos con el arroz cuando no queremos colarlo. Entonces, si te fijas ahí, se despega perfecto, no necesitamos colarlo y se prepara súper rápido. Mirá qué bien. Y aparte, esto que decís vos, ¿no? Es un tip muy interesante. Hay que dorarlo un poquitito porque hace que el grano quizás después absorba mejor el agua, ¿no? El líquido. Claro, y a nivel de consistencia queda muchísimo mejor. Lo que hicimos fue también preparar algunas recetas como para ver dónde podemos empezar a estos alimentos, porque como no estamos tan acostumbrados, a veces no se nos ocurre. Preparamos esta sopa proteica. Está espectacular para estos días de frío y es hervir diferentes tipos de vegetales, calabaza, cebolla, morrones, cualquiera que nos guste, los vamos a procesar y una vez que los procesamos, ahí le podemos agregar esa quinoa cocida que habíamos visto en el video anterior. Para hacerlo un poco más proteico, le podemos poner también algunos tipos de semillas. Acá, por ejemplo, le estamos agregando la quinoa, que si nos gusta lo podemos hacer más cremoso o más líquido la sopa, eso da igual, acá bien espeso. Y una vez que ya está mezclado con la quinoa, los vegetales procesados, le podemos agregar, si queremos, semillas de zapallo y también un poco de levadura nutricional que, al igual que la quinoa, son alimentos muy proteicos. Y quizás es una forma de empezar a incorporar alimentos más nutritivos ahora este invierno, que está haciendo bastante frío, como para alimentarnos mejor.
Claro, ¿y por qué es tan importante incorporar alimentos proteicos? Vos que sos nutri y que a veces en casa uno dice, ay, no sé, ¿está bien incorporar proteínas? ¿En qué parte nos beneficia? Totalmente. El tema de las proteínas es súper importante. Nosotros lo asociamos solamente a lo que es la parte muscular y los músculos, si podemos aumentar o no de la cantidad de fuerza que tenemos, y la verdad es que las proteínas cumplen un montón de funciones diferentes. De hecho, nuestras hormonas, nuestros glóbulos rojos, lo que transporta el oxígeno a cada una de nuestras células, está compuesto por proteínas. Entonces, por eso es tan importante. Realmente necesitamos, es importante, de acuerdo al gasto que tenemos, de la actividad física y demás. Bien, Hernán, hay muchas consultas, pero vamos a llegar, creo, a una, a ver si la podemos responder. Pueden dejarnos del resto de las consultas, por supuesto, en nuestro WhatsApp. Acá la consulta es si la vitamina C pierde propiedades con el calor. Si como un budín de naranja, ¿incorporo vitamina C? Está buenísima esta pregunta, me parece excelente. Lo que pasa con la vitamina C es que cuando la sometemos a la temperatura empieza a perder la cantidad de vitamina C que tiene. Por ejemplo, si le ponemos naranja a un budín o a una torta, ya se empieza a perder. Y lo mismo pasa, Nati, cuando dejamos el jugo de naranja, por ejemplo, en la heladera varias horas o al aire libre. La luz y el oxígeno hace que la vitamina C se vaya degradando y no va a estar aportando lo mismo si la comemos en el momento. Clarísimo, más clarito, échale agua. @Hernán.nutrición, @Hernán.nutrición, nuestro querido Hernán Maroni, que siempre nos aporta información, conocimiento y sobre todo opciones fáciles para que lo podamos aplicar rápidamente. Vamos con la quinoa y te mandamos un abrazo enorme, Hernán. Gracias. Un abrazo grande, Nati, que tengan buen día. Chao. Igual vos. Nos despedimos y un buen día para todos ustedes que están ahí del otro lado siempre siguiéndonos. Nos encontramos mañana puntualmente a las 9 aquí, recordándoles que lo individual suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma. Chao. Uno de cada 2 casos de COVID-19 se registra en el